Buen día. El otro día una amiga me preguntó, mientras que estábamos comiendo, una gran amiga, cuál era el símbolo o básicamente cómo yo miraba en los dolores de la espalda alta. Tengo muchas amigas que más o menos ya saben lo que hago y las cosas que fui estudiando. Entonces me viene y me pregunta, Loli, entonces, ¿para vos qué es el dolor de cabeza? ¿O para vos qué es que me pasa tal cosa en tal lugar? Y yo siempre le digo, te puedo hacer la barata o si no, nos tenemos que sentar y mirar realmente y descubrir los patrones que están atrás. Pero ante todo te puedo hacer el símbolo. Pero para poder llegar a contarles acerca de qué se trata la espalda alta, primero me gustaría contarles cómo llegué a Loli, empezar a poder hablar acerca de padecimientos corporales, habiendo estudiado primero antropología. Entonces yo les voy a contar diferentes pasos, diferentes momentos de, que me di cuenta algo que tuve a lo recorrido de estos últimos 12 años para llegar hoy a empezar a contarles qué significa el dolor de la espalda alta. Todo empieza cuando tenía 18 años y empecé a estudiar antropología. Una de las primeras clases que tuve hablaba de la importancia de deshacer el mito de la división de naturaleza y cultura. ¿Por qué? Seguramente alguna vez han escuchado que alguien decía a ustedes mismos la idea de, no, porque esto es instinto humano, como, no, es una parte instintiva. Y cuando empezás a indagar un poco adentro de eso, te das cuenta que ¿dónde está la división entre algo que es instinto o algo que es aprendido socialmente? Que lo fuimos aprendiendo a lo largo por ahí de miles y millones de años. Piensen que todos los homínidos de esta tierra que empiezan hace 4 millones de años con la bipedestación, o sea, cuando empezamos a caminar con los pies, siempre vivieron en grupo. Y entonces eso quiere decir que siempre tuvieron que relacionarse, tener códigos sociales y educarse los unos a los otros, o sea, enseñarse con el ejemplo cómo vivir en esta tierra. Y ahí te lo dejo con eso. Y después porque ahora te voy a contar un ejemplo de un momento en el que yo estaba estudiando antropología biológica, que es una cátedra, una materia que está muy relacionada con la antropología forense de La Plata, de la Universidad de La Plata, que son este grupo que fue muy reconocido porque lo que hizo fue empezar a descubrir y analizar los restos de los desaparecidos en Argentina y con eso revolucionó un poco entonces la forma de identificar personas muertas. Y algo que estuve estudiando en específico en esta materia fue no me acuerdo muy bien, como es en Siberia, me acuerdo que era un grupo de hace 30.000 años, que no solamente era tipo uno de los primeros lugares donde se dan cuenta que existe la domesticación de los perros, o sea, hace 30.000 años domesticación de los perros, sino también lo que se dan cuenta que eran una sociedad, o sea, un grupo social, que comía cereales. ¿Y cómo se dieron cuenta que comían cereales? Porque sus rodillas estaban gastadas, estaban amoldadas a una posición en particular que era agarrar un mortero y estar de rodillas moliendo el cereal. Entonces eso, más que había un desgaste de los dientes, o sea, son dimorfismos que se generaron, se pueden dar cuenta de prácticas que tuvieron a lo largo de la vida esas personas que cambiaron nuestro cuerpo. O sea, dependiendo de cómo nos movemos, nuestro cuerpo se amolda a situaciones. Y después de eso también estudié la epigenética, que es cómo nuestros entornos internos, cómo estamos internamente y las cosas que pasan en nuestro exterior afectan la forma en que nuestra cadena genética se expresa. Se mantiene igual, pero se expresa diferente. Bueno, y ahí voy 3 cosas por ahora. Naturaleza y cultura, no hay división. Tenemos dimorfismos corporales dependiendo de cómo accionamos en nuestra vida. Y, ¿cuál era la tercera? Nuestra cadena genética se expresa diferente dependiendo de cómo estamos hoy en día. Entonces voy a tomar una cuarta cosa para tomar hoy de la antropología que a mí me sirvió mucho para comprendernos como seres humanos, que fue la antropología simbólica. Ya lo que me gustó mucho de esa materia fue darme cuenta que vivimos en mundos simbólicos interpretativos, que los interpretamos constantemente y necesitamos símbolos para entender nuestra realidad.
y que todo, al fin y al cabo, simboliza y tiene condensa significados en esta tierra. Lo dejo ahí. Después de eso dije, wow, flash, ¿sabes qué? Voy a estudiar programación neurolingüística. Y en la programación neurolingüística no solamente observamos el cuerpo y cómo nos movemos y cómo eso da a conocer nuestros estados internos. O sea, por ejemplo, yo ahora me estoy moviendo un montón con las manos. Estoy enérgica, estoy tomando mate además. O sea, todo esto hace que yo esté tipo pum para arriba. Hay otras personas que si yo te estuviese hablando así, sí, porque la verdad es que la programación neurolingüística a mí me cambió un montón la vida. Te voy a estar hablando diferente. Te voy a generar diferentes emociones a vos. Entonces, diferentes partes de la programación neurolingüística y la bio-neuroemoción, que también otra cosa que estudié, me hicieron darme cuenta la importancia de poder observar que cómo estamos corporalmente es una retroalimentación a cómo pensamos. O sea, estamos constantemente afectándonos, ya sea corporalmente a nuestra cabeza, como nuestra cabeza a nuestro cuerpo. No es que hay un lado que va o viene la información, es un sistema, o sea, pensamiento sistémico. Todas partes de nosotras va a generar un cambio. La pregunta es, ¿cuál es el cambio? Y cómo, si queremos cambiar algo, por ejemplo, un dolor de espalda, ¿cómo podemos también actuar de diferentes formas? No hay una verdad y no hay una sola solución. Importantísimo para mí, eso. Porque hay millones de formas y técnicas dependiendo quién sos, que por ahí te van a funcionar o por ahí a alguien le funciona y a vos no. Y está bien, porque somos diferentes.